Continuamos nuestro estudio. Entramos a la recta final, si ponen la primera diapositiva, acerca de la historia del rey David, este segundo rey de Israel. Y cuando hablamos de este segundo rey de Israel, le hablamos también de lo que tuvo que ver con Judá, como al principio tuvimos la oportunidad de poder ver. Hoy entramos decía ya prácticamente a esa etapa final. Se me olvidó cambiarlos ahí el episodio, estamos en el 39 y vamos a seguir considerando allí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 19. Todo esto y algunas cosas de las que estuvo implícito el regreso de David a Jerusalén después de la muerte de Absalón. Siguiente, hablábamos en un principio, o hablaba yo, de 3 lecciones que podemos aprender de la vida del rey David. Sin duda son muchísimas, como atinadamente decía nuestra hermana, pero algo que no quiero que perdamos de vista es que la prosperidad y el bienestar son peligrosas. Y es lo que hablábamos, cuando ya nos sentimos empoderados, por llamarlo así, cuando ya nos sentimos que nos deben, ¿verdad? Pues vemos que la bendición puede convertirse, no en sí por la bendición, sino porque nosotros desubicamos a Dios. Y es una de las cosas que David constantemente estuvo pasando. Hay cosas interesantes porque David servía a Dios, era un siervo de Dios. Y cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Pero alguien piensa a veces que el servicio que presta es como a veces como en una empresa, donde va creando antigüedad, donde de alguna manera, hasta cierta forma, una sociedad anónima donde le pertenece parte de, por lo que ha hecho, o por lo que hace, por la labor que desempeña. Y espera, en un momento dado, ¿verdad?, cobrar regalías o bien su parte. Cuidado, la prosperidad y el bienestar son peligrosos, no solo bendiciones. Segundo, cuando de alguna manera se dan los pecados, ya al punto que pasó con David, podemos ver que no es algo que se dio de la noche a la mañana, sino es la culminación de varias situaciones que ya se venían dando, ¿verdad? Es todo un proceso. No fue algo que pasó de repente. Cuando alguien peca, y es que he estado oyendo constantemente en algunos que dicen, pues es que a veces pecamos sin darnos cuenta. No, el pecado es consciente. Siempre que pecamos es consciente. No hay pecados que, pequé sin querer. ¿No? ¿Sí? Y más allá, aquellos que conocemos al Señor y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y nos da la conciencia. De tal manera que cuando pecamos o cuando estamos maquinando, pues finalmente es la culminación de cosas que ya han venido sucediendo y que estamos dejando. Tercero, ya estamos viendo, y decía que entramos a la etapa final, que el arrepentimiento y la confesión siempre sanan las heridas. Dios perdona, pero las cicatrices ahí quedan. Los que se han cortado, se han quemado, ahí tiene la cicatriz. Y nos recuerda un evento que sin duda no fue agradable, no trajo ni nos trae cosas pues como para celebrar. Sin duda la vida, cuestiones, pero decía, la cicatriz nos recuerda, y más cuando de alguna manera la cicatriz son por causa del pecado. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. A la muerte de Salomón, de este hijo que es parte perverso, David vuelve a Jerusalén y ya hacía el pastor una comparativa la semana pasada, que muchas veces somos como este hombre, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a manipular cosas o a la gente. Bueno, vemos que siempre termina así. Los pecadores siempre terminan así. El Salmo 1 dice que no se levantarán los malos en el día del juicio. Y aún encontramos a Gog y Magog
al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis, cómo al tratar de levantarse después de haber vivido un milenio con Cristo, todavía hay algunos que pretenden levantarse e irse. ¿Qué es posible? Sí, ¿verdad? Y no empecemos a pensar en los hermanos, pensemos en nosotros, cuáles son nuestros planes en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O qué esperamos? Bueno, dice allá en el capítulo 19, al final del versículo 18, estoy usando casi mayormente la Biblia Dios habla hoy para mayor entendimiento, para mayor comprensión, ¿sí?, entre nuestro lenguaje. Dice que en cuanto a los de Israel, todos ellos habían huido a sus casas. Después de la derrota, todos se fueron, todos huyeron, ¿verdad? Y en todas las tribus de Israel, la gente discutía y decía, el rey David nos libró del dominio de los filisteos, del dominio de nuestros enemigos, ¿verdad? Había sucedido. Sin embargo, ¿por causa de quién? De Absalón. O sea, nosotros no fuimos culpables, algunos nos unimos a la rebeldía, hicimos rey Absalón en Hebrón, ¿verdad? Pero cuando uno empieza con disculpas, cuando uno empieza con cuestiones así, con argumentos para justificar lo que estamos haciendo, esto ya es una llamada de atención, es toda una alerta en la que debemos observar para cuidar en cuanto a nuestra relación y nuestra vida con el Señor. Por causa de Absalón, ¿sí?, ha tenido que huir del país. Sí, ese Absalón a quien nosotros habíamos consagrado como nuestro rey. Sí, hay ese reconocimiento hasta cierto punto. Bueno, y ahora que ha muerto en la batalla, bueno, lo que es normal en la vida, el rey ha muerto, viva el rey. ¿Qué esperamos? Pues que no hacemos volver al rey David. Sabemos que estaba en el exilio y que había huido para poner a salvo. Siguiente, versículo 11 dice, ¿sí? Este comentario de todos los de Israel llegó hasta la casa del rey David. Y entonces él mandó un recado a los sacerdotes, Sadoc y Abiat, diciéndoles, hablen ustedes con los ancianos de Judá y pregúntenles por qué se retrasan en hacer que yo regrese a mi palacio. ¿En qué estaban pensando los ancianos y todos los que estaban en Judá? Siempre esta situación se va a dar, y en la vida de David se está dando, hermanos. Si ustedes la pueden ver, hasta cierto punto Israel se siente en momentos superior y se siente diferente. Y ha habido esa situación entre los hermanos. Bueno, se le pide entonces que ¿por qué esa tardanza? Díganle, ¿sí? Díganles que no hay razón para que ellos sean los últimos. Ya se había oído lo que estaba haciendo el pueblo, las 10 tribus de Israel, que habían empezado a decir, puesto que son mis hermanos de tribu. Bueno, ordenó, ya empieza a dar órdenes como rey, ¿verdad? Además, que dijeran a Amasías, tú eres de mi misma sangre. Así que de aquí en adelante, sí, tú serás el general. En el capítulo anterior, en el versículo 7, nos habla algo muy interesante de la actitud que tuvo alguien, ¿verdad? Joab, con el rey. Un poco así como atacándole, un poco como diciéndole, se te van a ir, no te va a quedar ninguno, y si cosas te habían sucedido,
peores cosas te van a pasar si no sales. Sin duda, el rey se ha enterado que Joab dio la orden para que no se obedeciera el mandato que había dado David de no asesinar, sino de traer a su hijo. Pero Joab, como perverso que es desde el principio y será, simplemente tomó la vida de este. Bueno, y entonces dice que iba a estar en lugar de Joab, ¿verdad? Y él hace un juramento, dice, si no te cumplo, el Señor me castigue duramente. Decía que es interesante que podamos ver esto. ¿Qué pasa cuando alguien, pues de alguna manera tiene ya esa perversidad en su corazón y uno lo nota, y uno lo ve y uno lo tiene en el poder? Y uno lo deja. Siguiente, por favor. Aquí hay otro hombre, Simei. Este Simei va rápidamente cuando ya viene David de su lugar donde se había refugiado y se presenta delante de David y le ruega, ¿sí? Que todo eso que él dijo, como ya lo consideramos, ¿verdad? Que no lo recuerde, que todo ese delito, ¿sí?, que este hombre cometió contra el rey David cuando él fue o iba huyendo de Absalón de Jerusalén, que no le guarde rencor, pues yo mismo reconozco mi pecado. Y de toda la casa de José, hoy he sido el primero en salir a recibir a su majestad. Este hombre había maldecido, había tenido el atrevimiento de gritarle cosas al rey, a David cuando iba. Le había dicho de todo, había faltado ese respeto tremendamente. Y entonces hoy va rápidamente. Algo que nosotros debemos notar mucho, dice la palabra de Dios, que toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Y es útil. Y aquí podemos ver que una cosa es que yo reconozca mi pecado y otra cosa es que me arrepienta de mi pecado. Es que yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que no debo hacer eso. Yo reconozco que lo que hago con los demás o lo que les digo a los demás no es lo correcto. Pero lo sigo haciendo. Este hombre reconoce, pero no se arrepiente. Y eso lo podemos ver en varias versiones. Nosotros podemos reconocer nuestro pecado, pero si no nos arrepentimos y lo confesamos, pues simplemente no sirve de nada reconocerlo. Bueno, esto molesta tremendamente a Abisai, de sus generales, de los hijos de Serbia. Dice el versículo 21, ¿acaso no merece la muerte? Pregunten esa actitud al rey. ¿Acaso lo que hizo no merece la muerte? Era clara la ley. Pero otra vez David es más bueno que Dios. ¿Sí? Por la maldición que había proferido sobre el rey, ese que Dios había escogido. ¿Qué merecía? La muerte. Muchas veces pecamos y tremendamente a veces pagamos ese pecado cuando nosotros de alguna manera somos más buenos que Dios. Y el proverbio lo dice, no seas más bueno, no seas muy bueno, ni tampoco muy malo. Porque caemos en esas situaciones. Cosas que Dios no perdona, cosas que Dios es claro, pues nosotros somos tan buenos que sí perdonamos. Y a veces le llamamos fe, a veces le llamamos de diferente manera.
Bueno, ¿qué pasó con David? Bueno, aquí sigue también, ¿verdad? Con esa actitud de pasar por encima de lo que Dios había señalado en la Escritura. Y le dice que esto no es asunto de ellos, de los hijos de Serbia, porque ellos siempre se están oponiendo, dice, a él. Y estas palabras que él dice es muy interesante, porque dependiendo de la connotación que se dé, dice ahora, sé bien que soy el rey de Israel. Depende de la connotación, pudiera ser que haya ese reconocimiento, pero él puede ver que Dios lo ha librado y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él ha dicho, lo hará. Así que, simplemente él dice, hoy no va a morir nadie en Israel en este día. Aunque lo merece, no va a morir. Y este hombre lo vamos a ver más adelante. Luego, bueno, dirigiéndose a Simei, le juró que no moriría. Y este juramento, que merecía otra vez la muerte, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios había dado, pues simplemente él jura algo, que después en sus últimos días, como veremos más adelante, vamos a terminar ya en marzo con la vida de David, el estudio, tendremos esa oportunidad. Siguiente, por favor. El versículo 24, bueno, también salió Mefiboseth. Ustedes recordarán este joven que estaba lisiado, que al salir huyendo después en la muerte enterarse de la muerte de Saúl, su abuelo, y Jonatán, su padre, ¿verdad? Salió la criada y se le cayó. Bueno, también sale a recibir al rey. Él, durante todo este tiempo que el rey había estado fuera, dice que pues no había aseado su persona, aún ni los pies se había lavado, aún ni su ropa se había cambiado, y aún su barba estaba sin arreglar, sin recortar, que recuerden que los judíos la barba es importante para ellos. Versículo 25, bueno, cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, el rey David le pregunta a Mefiboset, ¿por qué no vino? ¿Por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Bueno, él empieza a decirle que su siervo lo engañó, que cuando él le dijo que le preparara la montura para huir, él lo engañó y no pudo ir porque su condición no le permitía hacer lo propio para poder salir con él, que él también quería hacerlo, pero no podía, y que al confiar en su siervo lo había engañado, diciéndole algunas otras cosas que ahí tenemos en los versículos siguientes. Bueno, el rey al ver esta situación simplemente da una sentencia y dice algo muy interesante, que a partir de ese momento la mitad de las tierras que eran de Mefiboseth, que le había concedido el rey, la mitad va a ser para el siervo y sus hijos, y la mitad va a ser para él. ¿Qué dice Mefiboseth en cuanto a esta orden de parte del rey? Mefiboseth dice, no me importa, Señor, no me importa, que se quede con todo, que se quede con todo. Y vamos entonces hasta el versículo 28 que tenemos. Y él dice, ¿por qué? Dice que aunque toda mi familia paterna era digna de muerte ante su majestad, este siervo suyo fue invitado a comer en la mesa de su majestad. ¿Qué más puede pedir su majestad? Hermanos, ¿qué más podemos pedir cuando el Señor nos permite comer a su mesa?
nos permite participar de su mesa. ¿Qué puede ser de mayor valor? Este hombre que reconoce que era peor que un perro muerto y que Dios lo convida, que el rey David lo convida a su mesa, así como a nosotros. ¿Qué merecíamos? ¿Quiénes éramos antes de nuestro encuentro con el Señor Jesús? Y hoy no solo eso, sino hoy el Señor nos concede la bendición de participar, de estar a la mesa del Rey. Y aún algún día esperamos, como dice Apocalipsis, estar a la mesa de nuestro Rey. Siguiente, versículo 31. Bueno, hay otro hombre llamado Barzillai, ¿verdad? Que también fue con David, bajó con él, porque va hacia el Jordán, hacia abajo, para acompañar al rey a cruzar ese vado en el Jordán, rumbo a Jerusalén, y allí despedirse de él. Era ya muy anciano. Dice la Escritura que este hombre tenía 80 años. Y todo el tiempo que el rey estuvo en Mahanaim, había dado al rey todo lo necesario, porque este hombre era muy rico. Y normalmente el rico lo que quiere es hacer más dinero, es hacerse más rico. Pero este hombre tenía una actitud diferente. Y aquí tenemos muchos ejemplos que podemos encontrar para nuestra vida. Decía el Señor, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, este hombre vio todo el tiempo que estuvo, mucho tiempo. ¿Se imaginan lo que es proveer alimentos diario para 1000 personas? Aproximado, más o menos. Y entonces el rey le dice, porque finalmente es el rey, es el dueño de todo, el territorio de Israel. Vente conmigo a Jerusalén, y ahí me voy a hacer cargo de ti. Voy a proveerte de todo lo que necesites. Barzillai empieza a esbozar, a decir aquello que dice Eclesiastés 12, más adelante, del versículo 1. Y es que dice, Señor, ¿qué caso tenga que yo esté en el palacio, que yo esté a tu mesa? Ya todo me sabe igual. Las cantoras y los cantores y los músicos, ya no oigo. En fin, mi edad ya no me permitiría ni me permite realmente disfrutar de nada de lo que tú podrías ofrecerme en Jerusalén. Algo que decía que Eclesiastés dice, ¿no? Ya no hay dientes, ya nos tiemblan los que nos sostienen, las piernas, ya todo, ya se empezó a caer el pelo, ya la caspita ya empezó a aparecer, ya no vemos bien, ya una piedrita nos hace caer. Bueno, cualquier semejanza es a lo mejor síntoma de enfermedad o cuestión cronológica. Platicaba yo con una de las hermanas y le decía, es que piense alguien. No, nada más piensen, que hipotéticamente, que se le muere la esposa. Después de 30, 40 años de vivir con ella, aunque se agarraba sabroso, se le muere el esposo. Normalmente a la esposa le decimos, ¿te volveré a casar? No, yo no. Y a la esposa, ¿te volverías a casar? No, pues yo sí. No sé por qué. Pero es bien interesante, de alguna manera. Los hijos, decía, después de 30, 40 años, ya se fueron. Y tarde que temprano hacen su vida. Quizás al principio ahí están, pero tarde que temprano hacen su vida. Y entonces
70, 80 años, achaques, andamos con dolores, dolores de cuerpo, con todo, y entonces decía, todo lo que tenemos y todo lo que hay, ¿qué caso tiene? ¿Para qué? ¿Para qué? Algo platicaba yo con una pareja y decía, pues es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer lo otro. Y meses atrás había pasado lo mismo. Yo le decía, bueno, ¿y qué te ha quedado de todo eso? No, pues nada. Bueno, pues a los 60, 70 te vas a dar cuenta, a los 80, que no hay nada, que solo Cristo es lo que va a quedar. Pero muchos apuestan a veces a personas, a cosas. Y entonces ahí donde encontramos una realidad que es parte de la vida. Bueno, versículo 37, entonces le dice que le permita quedarse, de ahí mismo antes del 37 le dice que le permita quedarse, regresar a su tierra y morir en paz, tranquilo, en su pueblo. Ah, qué rico es morir en el pueblo, ¿no? Ya descansando, estando allí. Dice, ya, y sepultaron con mis padres. Ya no tiene caso. Hay gente que a los 70 es emprendedora y todavía está haciendo negocios, ¿no? ¿Para quién será todo lo que has acumulado? Dice. Al del granero. Versículo 37, y entonces le ruega a su majestad que si le permite volver a su pueblo para morir allá, decía. Pero aquí tiene su majestad a uno de sus hijos, Kimán. Perdón. Es muy interesante. Todos los nombres tienen cierta connotación. Sin llegar al extremo, a veces de los aspectos judíos, pero es cierto, todos los nombres, ¿verdad? Le está revisando varios de los nombres que hay aquí, Barzilai, Kimán en este caso, tienen una connotación en su traducción que es interesante considerar, ¿sí? Bueno, que vaya él con su majestad y haga su majestad por él lo que él crea más conveniente, ¿sí? Si hay que enseñarle, si hay que sacarlo adelante, si hay que conocer, bueno, pues si algo siente el rey, ahí está mi hijo, ahí, te lo doy. Siguiente, entramos ya nuevamente a la cuestión y vamos a ver los celos. Continúa el celo de Israel. Dice que todos los israelitas fueron entonces a ver al rey y le dijeron, ¿sí? ¿Por qué ha de ser? ¿Por qué ha de ser que nuestros hermanos de Judá, quienes se adueñen de su majestad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? El celo tiene esa característica. Cuando yo digo, bueno, pero ¿por qué? Si soy mejor, porque no es del que tiene ganas, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y esta es una de las características que vamos a poder ver. Que Dios no busca hombres perfectos, que Dios busca hombres conforme a su corazón, para hacerlos perfectos. Cuando nosotros no buscábamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. ¿Para qué? Para que como Abraham, como a Moisés, como a muchos, hoy nosotros, Dios nos haya transformado. Bueno, sigue diciendo, ¿y quiénes lo escolten a él y a la familia real y a todo su ejército en este paso del Jordán que va rumbo a Jerusalén de regreso? ¿Por qué han de ser ellos? ¿Por qué han de ser si el rey es nuestro? Y van a ver que empieza a haber una serie de argumentos. Cuando los celos se dan, tengo argumentos para decir, soy mejor
lo hago mejor. Cuando pasa por mi mente eso, lo desecho inmediatamente. Todos los de Judá respondieron a los de Israel. También se defienden, porque el rey es nuestro pariente. Pero no hay razón para que ustedes se enojen. Porque sí, es nuestro pariente y por eso queremos nosotros ser los primeros en acompañarlo en su regreso. Pero, ¿por qué se enojan? ¿Acaso comemos nosotros a costa del rey? Nosotros no comemos del rey, para que ustedes digan que lo que le dan al rey, nosotros no los dan nosotros. Nosotros no comemos, igual que los otros pagan su tributo. ¿O hemos tomado algo para nosotros? No, así como Dios lo ha repartido, ¿no? Ahí queda. Pero se da esta situación. Siguiente. Bueno, dice que entonces los de Israel, ¿sí?, contestaron. Es que nosotros tenemos sobre el rey 10 veces más derecho que ustedes, porque ustedes son una tribu, Judá, y nosotros somos 10. Por eso el rey es nuestro. Aunque sea de su parientela, como rey, nosotros tenemos más derecho. 10 veces más que ustedes, ¿verdad? 10 veces. El rey, perdón, no 10 veces más. ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en decir que regresara nuestro rey? Vean cómo hay este juego de situaciones. Juego triste en un momento dado, porque ambos son hijos de Dios. Sin embargo, los de Judá discutieron acaloradamente, con mucha violencia, con los de Israel. Y hasta cierto punto se impusieron. Y me acordaba como muchas veces en las congregaciones puede llegar así, a llegar a ser así, que en lugar de que se cumpla este Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Podemos decir delante de Dios que todos estamos en armonía? Amén. Amén. Podemos decir que ya me preocupé. Ay, se los encargo, pastor. Qué triste, ¿verdad? Que cada quien vea por lo suyo propio y no por los demás, como dice el Señor. ¿Cómo creen que vamos a acabar cuando nosotros vamos contra las leyes y reglas? Cuando yo veo porque es mi pariente, o cuando yo veo porque 10 veces más yo tengo. Dice el Señor, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siguiente, solo entramos a la pura probadita. Bueno, como el Señor se lo dijo, ya no iba a haber reposo, descanso de David realmente. Y entonces, bueno, en ese regreso viene una sublevación. Hay un tal, dice el capítulo 20 del segundo libro de Samuel, ¿sí?, que había un hombre perverso, un hombre malvado, ¿sí?, de la tribu ¿de quién? De Benjamín, de la cual pertenecía Saúl, que se llamaba Seba, ¿sí? Se encontraba en Gilgal. Sabemos que hacia allá se dirigió primero David. Este Seba incitó al pueblo, este hombre perverso, para que se levantaran, ¿sí?, en armas. Dice la versión Dios habla hoy, diciendo, nosotros no tenemos parte ni herencia con David. O sea, no vamos a recibir nada, ¿no? El hijo de Isaí. No tenemos. Con Saúl sí, porque éramos parientes. Y entonces, todos a su casa, Israel. No vayan el jueves porque ya empezó el pastor Miguel. No.
Esa hermana, no, hombre, canta horrible. Yo no sé por qué la ponen de otra iglesia. No, porque aquí todas cantan bonito, amén. Canto, amor, me gusta, me gusta. Ya somos 3. Bueno, 2, versículo. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba. Sí, los perversos así en un ratito prenden, incendian un gran bosque. No estaban en lo que estaban y se los llevaron. No, hazle esto. No, hazle aquello. No, deja de hacer. No, ¿ya viste qué? Cuando el mandato es que todo lo que hagamos, lo hagamos para edificación. Bueno, los de Judá, sí, dice, pero los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Estos no tanto, los de Israel, pero estos vinieron más adelante. Versículo 3, estoy terminando. Por favor, cuando ya alguien vaya a terminar el sermón y ya vaya a terminar, digan, ya vamos a terminar, porque luego ya nomás me faltan 30 versículos y acabamos. 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, ¿qué pasó cuando llegó ya al palacio? Bueno, él empezó a tomar decisiones y empezó a dar órdenes. Y dice que la primera que hizo, tomó el rey a las 10 mujeres, a esas concubinas que había dejado y que su hijo había mancillado a la luz de todo el mundo, ¿sí? Que él había dejado para que guardasen la casa, las puso en reclusión, ¿sí? Y les dio alimento. Pero algo muy interesante dice, nunca más se llegó a ellas. Ahí había una ley también, por eso decía que a veces la ley sin duda la vivimos, a veces no, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Jamás se volvió a presentar delante de ellas, jamás volvió a hablarles ni a verlas. Bueno, después dijo David al rey, el rey a Amán, que recién había nombrado general, que le iba a dar una... Ay, sí te dije que cambiaras a la última. A la última, perdón, con razón se quedaron así. Bueno, le dijo a Amán, que veremos la próxima semana, para que se quede en comercial. El siguiente, que se quede interrogante. No lean su Biblia, por favor, porque ya no va a tener chiste. Ahí hicieron todos cara de Juan. Pero bueno, es que algunos operan al revés. No, sí podemos empezar a leer y ver ahí muchos detalles de porque va a aparecer el perverso Joab otra vez. Malo como él solo. Y va a suceder algo con este pobre Amán. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios permite, la próxima semana seguimos con esas interesantes enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Amén. Ay, así. Dejo lugar al pastor.